¿Estamos? Gracias. Bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Es un poco lo que es la configuración de Node.js, ¿sí? Para poder conectarse a motores de base de datos eh, como MongoDB, ¿sí? Recuerden que lo que habíamos visto sobre MongoDB era que, a ver, ahí les abro el compás. Recuerden que en MongoDB se caracteriza porque cada base de datos, ¿sí? Tiene colecciones, ¿sí? Dentro de cada una de estas colecciones lo que vamos a tener son documentos, que básicamente cada documento va a ser un JSON, ¿sí? Y ese JSON va a ser un objeto. Cada objeto va a tener un ID diferente, entonces vamos a poder de alguna forma llamar a cada uno de estos objetos por su ID. La particularidad que va a tener esta base de datos es que no va a establecer relaciones, ¿sí? Con otros modelos o con otras colecciones, ¿sí? Y no va a hacer falta que trabajemos con claves primarias o claves foráneas, ¿sí? Recuerden que para yo agregar todo lo que es información a nuestras colecciones, debemos utilizar diferentes comandos, ¿sí? ¿Recuerdan cuáles eran los comandos? Si yo, por ejemplo, quería insertar dentro de una colección un documento, ¿qué utilizamos? db punto. ¿Recuerdan? Sí, no. La verdad que no. db.insert era, profe, o nada que ver. A ver, No me si yo puedo tengo acordar. acá la base de datos, ¿sí? ¿Cómo hago? Primero quiero usar, por ejemplo, UTN, test. ¿Qué tengo que hacer? Use, ¿no? ¿No era? Use, ¿sí? Y ahí la base de datos. Ahí la estamos usando, ¿sí? Si yo quisiera insertar dentro de la colección users, ¿qué debería hacer? db punto Insert. La base. perdón, db punto la colección que queremos nosotros insertar, en este caso Insert. users, punto insert one, ¿sí? Y entre paréntesis deberíamos enviar el, eh, el objeto, ¿no? Sí. Inserto un blanco, perdón. Bueno, el objeto recuerden que es un documento, el documento va a tener que ir como si fuera un JSON, entonces debería ponerle username, ¿sí? 2 puntos, password, 2 puntos, por ejemplo, J. Gracia, coma, password, 2 puntos, 1, 3, 1, 2, 3. Una vez que se inserte, fíjense, lo que me va a devolver es el ID del objeto insertado. ¿Qué va a pasar si yo en vez de querer insertar uno, quiero insertar varios? ¿Qué tengo que hacer? Básicamente, vamos a tener que hacer lo mismo, pero en vez de insert one, Insert es many. insert many, y acá vamos a tener, en vez de un elemento, van a tener que ser un array de elementos, ¿sí? Entonces, ponemos así. Va a quedar todo el mismo usuario. Copy. Ah, no me deja copiar de la consola. No. A ver. Surname. Pedro. Coma. Password. 345. 345. Con control insert, creo que se copia y con shift e insert se pega. Shift Si no me insert. Ok. equivoco.
Sí, control insert es para copiar y shift insert para pegar. Control insert, shift insert. El tema es que yo Por tengo lo menos miedo mi porque máquina, el por lo menos mi máquina funciona así. el insert tiene el botoncito de suspensión de la máquina en el teclado. Entonces estoy como. Si lo Ah, toco, no sé si está con FN y el coso o. Bueno, no importa. Igual ahí se claro. insertó, fíjense, ¿sí? Si yo quisiera insertar de a uno, uso insert one, coloco cuál es el objeto o el documento que quiero insertar, ¿sí? Y si quiero insertar varios, lo que hago es un array de estos objetos, ¿sí? Bien, vamos primero con esta premisa para ver de qué forma lo trasladamos a Node.js. Yo lo que hice básicamente es en el proyecto que ya veníamos trabajando, ¿sí? Agregué una ruta nueva, que la ruta nueva se llama, o sea, la ruta nueva está contenida en root user mongo, ¿sí? O este pool de rutas, ¿sí? Estas rutas de Mongo están exponiendo en el endpoint user mongo un get, un delete, un post y un put, ¿sí? En este caso, para cada uno de estos endpoints, o de estos métodos, en realidad de ese mismo endpoint, vamos a tener que generar su correspondiente controlador, ¿sí? En el caso que sea user, en el controlador, vamos a utilizar o reciclar el mismo es medianamente el mismo que utilizamos para MySQL, ¿sí? Lo que va a esperar es, lo que va a hacer es exportar una función, ¿sí? Que va a recibir un body en el request y se lo va a inyectar a otra función que va a venir del modelo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si hay un error, va a tirar un response de error, y en el caso de que no haya error, lo que va a hacer es devolver la respuesta del método propio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Este caso, cuando consuma o cuando utilice el método del modelo, ¿sí? De Mongo, en vez de consultar un motor de base de datos como MySQL, fíjense, que tenemos acá, y hacer un SQL, como teníamos acá cuando ejecutábamos los store procedures, ¿sí? Lo que vamos a hacer es utilizar una llamada, ¿sí? A una librería, a un package, que vamos a instalar en Node.js. Para instalarlo, lo que van a tener que hacer es instalar con npm install MongoDB, ¿sí? Esto lo que va a hacer es instalar las librerías necesarias para poder comunicarnos con Mongo, ¿sí? A través de Node.js. Y una vez que lo tengamos listo, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es importar, como ven acá arriba, la librería, ¿sí? Después generar un client para Mongo, ¿sí? Básicamente client es una clase que está dentro de esta librería, ¿sí? Y también lo que vamos a hacer es setear la URL a la cual nos vamos a conectar, ¿sí? Generalmente el protocolo es MongoDB, localhost, el puerto donde esté nuestro MongoDB, barra la base de datos a la cual nos vayamos a conectar, ¿sí? En este caso vamos a utilizar la de UTN-test. Y ya la vamos a dejar fija. Bien, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a utilizar la misma function que usábamos para lo que es MySQL, ¿sí?
La única diferencia que vamos a tener es que en vez de hacer un query al pool de MySQL a través de un SQL, ¿sí? Lo que vamos a hacer es llamar a nuestro Mongo Client, o utilizar nuestro Mongo Client, que se conecte a la URL, que va a ser nuestra base de datos, ¿sí? Y una vez que se conecte a esa base de datos, vamos a abrir como una especie de cliente, ¿sí? Es como que se abre, no es que se abre la conexión, sino que queda abierto como una especie de cliente, y este cliente lo que va a poder hacer es generar, acá hay que cambiarle, dnTest, generar una conexión, ¿sí? Y a su vez puede generar diferentes tipos de consultas a través de los métodos propios que tiene Mongo, ¿sí? Entonces lo que hago es, una vez que me conecto con el client, valido si hay un error, en el caso de que haya un error, que lo arroje, o sea, que lo muestre. En el caso que no, que muestre que la base de datos está conectada, ¿sí? Después lo que voy a hacer es generar un objeto DBO. Ese objeto DBO lo que me va a contener es la base de datos que yo seleccione, en este caso UTN-test, ¿sí? Y esta base de datos, lo que voy a poder hacer es seleccionar una colección. ¿Qué va a pasar cuando yo utilice la colección? ¿Sí? Esto es lo mismo que poner db colección y el punto y el nombre de la colección y demás. Lo que va a pasar acá es que voy a utilizar este objeto DBO, ¿sí? Para llamar a su colección, y de esa colección voy a empezar a llamar a los métodos propios de la misma. Si vamos al user, ¿sí? Lo que va a pasar es que voy a setear el DBO, ¿sí? Con la base de datos. De esa base de datos voy a llamar a la colección users, y de esa colección users voy a usar el método de insert1, ¿sí? Obviamente lo que voy a insertar es solamente uno, y los parámetros que voy a insertar son los que me vengan en el body, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que me inserte 1 en la colección usuarios, y ese insert 1 lo que va a recibir es este payload. El payload va a tener nombre de usuario, username, que la clave va a ser esta y el valor va a ser lo que me venga en el body como username. El password, que la clave va a ser password y el valor va a ser lo que me venga en el body, ¿sí? Y creator, que va a ser la clave y lo que me venga en el body como creator va a ser el value, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer básicamente es tomar los valores que vengan por el body, se los voy a setear al objeto que quiero insertar en mi colección, ¿sí? Y voy a llamar a través del DBO a mi colección, y dentro de esa colección llamar a insert1 para insertar el payload que armé, ¿sí? Una vez que lo inserte, voy a tener una función de error response, ¿sí? En el caso de que sea un error, debería devolver como resultado el error, y en el caso de que no, debería devolver como resultado la respuesta que me da esta inserción, ¿sí? Una vez que hago esto, cierro la conexión y ahí terminaría el uso de Mongo, ¿sí? O de la conexión con Mongo. ¿Alguna duda? ¿Quedó medianamente claro? Profe, Sí, profe, este código no lo subió. No, todavía no. Ahí se lo subo. el esquema, ¿ese se usa o no se usa más? ¿Cuál? El, ¿cómo se llama? Esquema. Esquema. Esquema se escribe. ¿El esquema en dónde? Si se sigue usando o esto es otra forma de conexión. Porque estaba leyendo otro que usa el esquema para conectarse a la base de datos. La verdad nunca probé con esquema. Ujú.
Sé que El Mongoose. esquema es... ¿Cómo? Con Mongoose, perdón. Sí. Con Mongoose. Hace esquema y para modelar. ¿Para qué, perdón? Para hacer el modelado de la base de datos en Mongo. Eh, sí, pero no entiendo por qué a la conexión la haría por esquema. Eso es lo que no me cierra. ¿De qué No, yo forma preguntaba. podés- No, pero, no, está bien. No, yo estoy confundido. Estábamos viendo la conexión del esquema para otra cosa. Sí, en realidad el esquema es como un diseño de la base de datos, más o menos. Claro. Sí. Pero no sé si se puede establecer una especie de esquema para entablar conexiones tipo un SP o algo así. La verdad que puede ser, nunca lo usé. Y si es que hay, no tengo idea. Generalmente yo las conexiones a las bases de datos de Mongo las hice con los métodos propios del cliente de Mongo. Bien. Si hay otra forma y está buena y la quieren traer a debate, no tengo problema, la vemos, ¿sí? Pero bueno, esta es la forma en la cual yo lo trabajé y bueno, si hay otra, me avisan y la vemos, porque también puede ser interesante, ¿no? Sí. Bien, en el caso de que sean many, ¿sí? El método es insert many, como siempre, y lo que va a recibir son un array, como veníamos haciendo en el compás, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a dejar el insert one nomás para hacer la prueba. ¿Sí? La ruta es la misma que veníamos trabajando, nada más que es usermongo, y la ruta que agrega usuarios, el método que agrega usuarios, perdón, es el post. A ver. Entonces, bueno, npm style. Vamos a iniciar el Mongo, el Node.js. Recuerden siempre validar, creo que está iniciado mi Mongo. Perdón por la pantalla en negro. Mongo. Sí, está corriendo el Mongo. Sí, porque recién lo vimos en Compass. Ya está inicializado el servicio Node. Entonces lo que vamos a hacer es un post a http://localhost 3000, que es el puerto en el cual está corriendo Node.js. El endpoint o la ruta es usermongo, ¿sí? Y el body, recuerden que va a ser raw text JSON. Ya que al body le podemos mandar. Recuerden que esperaba username. Vamos a poner gracias. Password, ¿sí? 123 y un creator. Bueno, entonces lo que va a pasar es que le voy a mandar esto por el body. Una vez que le mande por el body con el post va a llamar el controller, que el controller lo que va a hacer es lo que manda en el body, lo va a guardar en esta variable y se lo va a pasar a addUser en el modelo, y en el modelo addUser lo va a utilizar para setearlo dentro del object en el insert one, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es darle send. Fíjense que lo que me devuelve la respuesta es el insertado, que
este lo podemos guardar para registro. Acá me indicó que la base de datos se conectó. Y si voy al Compass para ver y recargo acá o refresco acá, ¿dónde lo estaba guardando? Ah, espera, no le cambié la base de datos, así que acá lo voy a insertar en NewDB, y acá está. Fíjense, acá abajo está la inserción que hicimos. ¿Sí? Vamos a cambiar esto para que quede UTN test. Estamos, reiniciamos el service. Ahí inició. Le vamos a pegar de nuevo para validar todo bien. Le mandamos send. B45 termina nuestro ID. Refrescamos. B45, fíjense que ahí se inserta. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos utilizar el node, ¿sí?, para hacer inserciones de un elemento dentro de nuestra base de datos. ¿Sí? Me esperan un cachito, voy a buscar agua. Bien, ¿alguna duda? ¿Venimos bien? Bien, profe. Ok. Bueno. Bien. En el caso, ¿recuerdan que utilizamos en el caso de que quisiera, por ejemplo, mostrar todos los registros? Por ejemplo, yo tengo la colección users, ¿sí? ¿Qué método puedo utilizar para mostrar todos los elementos? De todo lo que tenemos aquí. Son varios. ¿Recuerdan?
No. Describe, algo así, ¿no? No, con find. Fine. ¿Sí? Si nosotros colocamos find, podemos buscar, ¿sí?, algún elemento que cumpla con una condición que yo le indique. ¿Sí? Si yo a find lo mando vacío, me va a traer todo. Si a find le mando que me busque aquellos que tengan username igual a Jogracia, me va a traer solo los que tengan ese username, ¿sí? Pero en este caso lo que me va a interesar es que traiga todos, ¿sí? Bien, en ese caso, lo que vamos a hacer, ¿sí?, en este método, es tener una ruta, perdón, en get, que esta ruta básicamente lo que me va a hacer es que yo cuando haga get en usermongo, me traiga todos los documentos, ¿sí?, de la colección, en la cual, perdón, todos los elementos de la colección, ¿sí?, sin ninguna condición. En el caso de que yo quisiera, de alguna forma, buscar uno en particular, deberíamos generar otra ruta, ¿sí?, en la cual yo le indicaría por query params, o sea, acá arriba, el parámetro que yo le quiera pasar, ¿sí?, perdón, así, por ejemplo, que sea el ID, y una vez que reciba el ID, de alguna forma seteárselo en el find. Por el momento lo que vamos a hacer es traer todos, ¿sí? En este caso, lo que va a llamar es a getUsers dentro del controlador. El controlador getUsers lo que hace es llamar adentro del modelo getListUsers, ¿sí? Si venimos al modelo, getListUsers lo que va a hacer es, se va a conectar al cliente de Mongo, ¿sí? Si hay un error va a tirar el error. Caso contrario, lo que va a hacer es utilizar la base de datos de UTM-Test. Y lo que va a hacer, fíjense, es utilizar el DBO, ¿sí?, llamar a la colección users, y en la colección users utilizar el método find. Si nosotros le tiramos un console log a results, fíjense, vamos a ver lo que tiene adentro. La idea es que lo que devuelva lo guardemos en un resultado y ese resultado sea lo que después devolvamos, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Y lo que vamos a hacer es, en vez de hacer un post, vamos a hacer un get. Y acá rompí Mongo. Fíjense que en realidad lo que me está devolviendo, ¿sí?, es un montón de, o sea, el resultado, ¿sí?, de un montón de elementos que no me ayudan en lo absoluto, ¿sí? Entonces lo que deberíamos hacer en pero no me debería volver esto, me debería volver cada uno de los ID separados. A ver, vamos a probar, vamos a tirar un for each en results para ver qué tiene results. Elemento, console log, elemento. A ver. Vamos a levantarlo de nuevo.
Y vamos a mandar again. Bueno, fíjense que ahí sí me los está devolviendo, ¿sí? Por ende, lo que debe estar pasando es que acá adentro debe haber algún array y ese es el que va a tomar por el result. Entonces lo que vamos a hacer es, como estamos recorriendo los resultados, ¿sí? Y por cada uno de ellos vamos a tener un elemento, vamos a generar un array, se va a llamar array result, ¿sí? Vamos a poner que está vacía, y por cada elemento que tengamos acá, ¿sí? Podemos hacer lo que dice fer results to array, no lo había pensado, y mandar esto como resultado, ¿sí? Result null, results of array, si no, la otra que queda es array result, punto push, y le mandamos todos los elementos, que básicamente es lo mismo que results to array. Vamos a ver cómo nos va con esta respuesta, ¿sí? Entonces ahí está. Vamos a cancelar aquí. Vamos a mandar npm start. Iniciar. Le vamos a mandar entonces el get a usermongo. Y ahí me lo está trayendo vacío. Pam, pam, pam. A ver si le ponemos array result. Acá me tiene un error. Dice... Pam, 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 pam. Handle warning, promise rejection, al try catch. Acá no tenemos try catch. Claro, por eso me dice que no me sirve el result. Porque no tengo el result. Pues sí, sí tengo acá arriba. No, pongámoslo así y veamos si vuelve a tirarme vacío. Le mandamos. Sí, sigue tirando vacío. ¿Dónde pueden estar viendo el error? No, es results. Acá. ¿Será esto? Vamos a ver. Dudo, pero vamos a ver. No. Si no... lo que pasa es que en el for each queda adentro. Ojo. Pero lo mismo debería haber. Console log. Vamos a tirar un log aquí. Del array result. Desde que pase al resultado. Y veamos qué onda. No, está vacío. Entonces sí.
El tema está aquí adentro con el for each, que me está tomando el result como parte del for each y no por fuera. ¿Cómo lo resolverían esto? El results.toArray no sirvió. ¿Qué se imaginan que podemos hacer? ¿Alguna idea? ¿Hay alguien ahí? Sí, pero no hay idea. No es que hay ningún. Hay gravedad, hay manzana. No está mal en collection. Collection Mm, como una función, como un método de DBO. No es ¿Cómo? get collection. No es get collection. Creo que es collection solo. A ver. Pero no los estaba trayendo. O sea, no los Sí, habían los mandado estaba así. Sí, igual trayendo. recién funcionó. Sí, por eso. Acá el tema es el siguiente. Cuando yo hago el for each, obviamente, todo lo que quede en el for each se lo lleva el for each. Y cuando pasa abajo no le está seteando los valores. Y si lo declara como const Mm, o let, o o let, ¿Ok? o Como es por el peor. contexto de la función. Puede ser como el Debería contexto, ir ¿no? con let, me parece. Sí. Para que vean que si Pero sí, igual está... anduvo recién. Anduvo con console log, ojo, ¿eh? Porque está dentro del for each. Y pruébelo con const. A ver si cambia o con let. Al No sé array si result. Si es Ujú. const, no me lo va a dejar setear. Si es let, pues Sí, sí, con const sí se puede porque lo está haciendo a través de un método. No le deja reasignar valores, pero ahí lo está como... probemos con let y después con const. Vamos con let. No, vacío. Vamos con const. Si quieren, ahí se los paso. Lo No pusieron va el... asincrónica la función y tenés que poner el await ahí cuando haces el find. No, porque me lo está trayendo. O sea, si vos le tirás un... A ver, si fuera sincrónica, cuando tiro este for each no hubiera hecho nada. Me hubiera mostrado en naranja. Claro. Hubiera esperado la wait. Sí. Igual ahí se los paso para que lo tengan si quieren. Igual con todo array debería funcionar. O sea, pasa el cursor, lo pasa, muestra los resultados en un vector. Ok, ahí lo vemos. Les mando un update. Recuerden que es el Git de base de datos. Ahí pueden en el master. Hoy tengo un pull origin. ¿Qué ando haciendo? Puede ser el readme.
Espérenme que les pusheo así ya les queda. Bueno, merge ya el readme. Ahora pusheo. Así les queda, por si quieren meter mano, vamos a volver a probar entonces el result to array. Lo metamos como const. Result array. Para probar. Results.toArray. Tac, tac. Y ahora le vamos a poner esto así. Y esto explota porque no existe la variable. Vamos a probar ahí. Hay cualquier cosa, si quieren jugar, ya está subido el código. En el repo. Promise. Tiene pinta de que sí necesita una wait, ¿eh? A ver. Déjenme que reviso algo. No me acuerdo si lo usaba con una wait. Find one. Tac, 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 tac. No, find all. Mira, lo que hacen es el result, lo que nos puede servir, lo transforman en array y a este array le ponen un function. Y este es el que después devuelven como result. Así que le meten le hacen un true y en el caso de que no, le mandan la cierran a la base de datos, le close, pero acá el result debería ser el result de ahí. Result es igual a null como result. Y esto se muere. Que básicamente es lo que estamos haciendo abajo. Pero creería que no nos hace falta esto. To array, function throw. Para el promise. Veamos ahí. Ahí rompimos todo. Bien. ¿Qué problema hay? And the result is not a function. Con todo el sentido del mundo. Ya sé por el nombre de la variable. A ver. Todo. Ahí está, así era el nombre de la variable. Bien. Ahí me dolió. Los registro. Entonces, básicamente sí aplica to array, ¿sí? Y cuando llamamos a to array, lo que va a hacer es esperar, ¿sí? Todo este tema de la conversión y demás, con el, creo que era un promise lo que está volviendo, ¿no? Sí. Sí, con el promise, y una vez que lo tenga, lo va a devolver como resultado, ¿sí? Y ese resultado se lo seteamos al result de nuestro function para que lo devuelva, ¿sí?
En el caso de que querramos buscar un elemento en específico, ¿sí? Lo que vamos a utilizar para buscar el elemento en específico va a ser find one, o find, el mismo, ¿sí? Pero le vamos a indicar, por ejemplo, username, Gracia, que en este caso, bueno, que key value vamos a utilizar específicamente para devolver un resultado, ¿sí? Fíjense, si yo le mando, ahí me devuelve solo uno, ¿sí? Porque me está buscando por coincidencia. En el caso de que quiera traerme todos directamente, le seteo solamente las llaves, ¿no? Ahí volvemos a levantar. Fíjense que le mando send. Ya ahí me está devolviendo todos los usuarios que tengamos dentro de nuestra colección, ¿sí? En ese caso, entonces, lo que vamos a hacer es, a través del DBO, llamar a la colección users, utilizar el método find, ¿sí? Lo que me traiga del método find lo vamos a convertir en un array, ¿sí? Vamos a esperar que todo esto ocurra. Y una vez que ocurra, vamos a validar si hubo algún error o no. En el caso que haya un error, mostramos el error. En el caso que no, vamos a devolver a través del result de nuestro function el resultado de todo este find que utilizamos a través del DBO, ¿sí? Una vez que nos devuelve el resultado, lo que hacemos es cerrar la conexión. De esta forma vamos a tener otro de los métodos, ¿sí? Que ese es el método para traer todos los registros de una base de datos. De una colección determinada, perdón, en una base de datos. Bien. En el caso de que, por ejemplo, nosotros dentro de lo que es Mongo quisiéramos borrar, ¿sí?, un elemento, ¿de qué forma lo haríamos? Por ejemplo, delete, exactamente. En este caso, por ejemplo, que quisiera borrar db.user.delete, tengo dos opciones, one o many. En el caso que sea one, tengo que indicar entre paréntesis, ¿sí?, qué valor quiero borrar. Escúchame. Por ejemplo, que yo quisiera borrar jgracia como nombre de usuario, jgracia, ¿sí?, y como password, ¿sí?, 123. Lo que haríamos en este caso es borrar la primer coincidencia, ¿sí?, que tome en relación a la clave y valor que yo le pasé para el borrado. Entonces, si vamos acá, fíjense, había 6, ahora hay 5. Fíjense que hay otro jgracia 123, hay 2 más. Entonces, yo por cada instancia que le mande siempre va a borrar el primero que encuentre, ¿no? Ahí borro otro. Entonces, lo más probable es que borre el 8.5. Ahí borro el 8.5 y queda solo el 8.6, ¿sí? En el caso de que quisiera borrar, por ejemplo, todos de una, lo que voy a hacer es, en vez de utilizar delete one, voy a utilizar delete many, ¿sí? Y voy a pasar un array de clave valor, ¿sí? No era un array de clave valor. A ver. Dame un cachito, creo que acá iba
function. Query, perdón. Sí. Se espera un objeto que es la query. Denme un cachito. Delete many. Y el filter que utilizamos era similar al find. Por ejemplo, teníamos que aplicar, en este caso borrábamos varios, aplicamos el filtro, ¿sí? El filtro, recuerden que lo que llevaba era un operador, ¿sí? Que el operador me indicaba si los valores eran iguales, distintos, mayores y demás, ¿sí? En este caso, si yo quiero que el password, quiero eliminar todos los que el password sea igual a 123, 123, lo que voy a hacer es que el password, ¿sí? Sea mi key y el valor va a tener que ser igual a, por ejemplo, 123, 123. Entonces ahí lo que hacemos es aplicamos el filtro. Ya ahí lo que hizo, fíjense, es borrar dos elementos en los cuales el valor, ¿sí?, era igual a 123, 123. ¿Sí? Recuerden que los operadores son varios, ¿sí? Nunca se los pasé. Ahí se los voy a pasar para que les quede. Creo que estaban en base de datos. Igual los subo para que les quede en la documentación. Dependiendo del operador se aplica el filtro y dependiendo del filtro son los elementos que vamos a borrar. Denme un segundo. Base de datos. Insertar, saludar y buscar borrar. Delete. Ahí lo edito. Dame un cachito. Registro del many key value. Operadores para filtro. Es operadores para filtros. Many. Filtro. Y en el select many también es con filtro. Ya lo veremos. Base de datos. Uy. Un cachito. ¿Qué pasó? Después lo corrijo. ¿Sí? Entonces, en el caso de que nosotros querramos borrar un elemento en particular, ¿sí?, lo que vamos a hacer básicamente es, como lo venimos trabajando, en un método, ¿sí?, que me va a una ruta en realidad que me permita borrar, ¿sí? Esa ruta lo que va a hacer de alguna forma es llamar al controlador que tenemos acá, ¿sí? Y lo que va a leer básicamente, ¿sí?, es el ID del elemento que nosotros queremos borrar, ¿sí? Este ID se lo va a pasar a la función deleteUser del modelo, que acá la tenemos, ¿sí? ID.
Y con ese ID lo que vamos a hacer es conectarnos a nuestro cliente de Mongo. Vamos a reciclar de aquí arriba. Vamos a conectar a nuestro cliente de Mongo, ¿sí? Nos vamos a conectar a la misma base de datos. En la colección vamos a usar la misma, pero en el método lo que vamos a utilizar es delete one, ¿sí? Delete one lo que va a recibir es un key value. En este caso, el key va a ser _id, ¿sí? Y el valor va a ser el ID que reciba como parámetro. ¿Sí? Una vez que lo borre, va a devolver el resultado. En el caso que haya un error, va a devolver el error, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es hacer una prueba. Vamos a iniciar. Inicializa. Vamos a insertar uno con el post para que nos quede. Este va a ser el ID que se insertó. Después lo que vamos a hacer es borrarlo. Recuerden que el payload que espera es ID, el valor, y acá el método es delete, ¿sí? Si nosotros le mandamos, fíjense que nos borró ninguno. Está faltando. Está tomando el ID como un string. Tenés que String, importar sí, object está ID y ponerlo, envolver el ID ahí. de Creo que nuevo. está en MongoDB también. Tenés que importar object ID. Dentro del. Creo que sí. O sea, ahí pone A const ver, abajo ahí reviso. de Mongo object ID. Denme un cachillo. A ver, espera un segundo. Sí, en este caso. Claro, porque lo que está esperando es un ID, es un object. A ver. Vamos a hacer un ejemplo de otro valor que no sea ID para que lo vean. Y después vamos a mandarlo de. Vamos a buscar a ver algún elemento. Bueno, username JGracia, por ejemplo. Username. Recuerden que ID es username, es lo mismo. Y acá le vamos a poner JGracia. Y vamos a ver ahí. No, lo mismo. ¿Por qué no me lo estás tomando? Delete one. Acá debería borrarlo, pero no me lo está borrando. A ver, vamos a ver qué tiene console log ID. A ver qué tiene ID.
J, gracias, ¿no? Está bien. Delete one, bla, 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 bla. Entra como el query. Me dice delete count 0. Pero está bien. A ver, vamos a tirarlo por consola. Use db.users.delete one. Vamos a poner username. J, gracia. Ya veo que no había ningún insertado así. Sí, no hay insertado así. Ese es el problema. Ok, vamos a... es jo, gracia. De que esté insertado. Entonces, vamos a probarlo de nuevo. ¿Sí? Jo, gracia. Fíjense. Le mandamos. Ya ahí borro uno. Sí. Por ende, está bien. Lo que vamos a ver es probarlo de nuevo con el ID. No, pues el ID fue de inserción. Entonces me decías, Fer, que le ponga object ID, pero tengo que importarlo, ¿no? Tac, 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 tac. Vamos a ver en qué parte está. Aquí es object ID. Según esto, según el GitHub, Mongo Client. No, dice que parece, por lo que dice acá, tengo que setear un nuevo object ID y a ese colocarle el ID y eso debería. Vamos a probarlo. Y acá mandarle el ID y este object ID setearlo acá. Probaremos. Bueno, vamos a insertar uno. Y le vamos a chorear el ID. Ok, delete no anda así. Post. Se rompe. No habrá levantado. Sí, no levantó. A ver. Lo rompí recién cuando le mandé. No, ahí está. Vamos a darlo de alta. Este es el object ID. Tac. Y le vamos a mandar este ID. Vamos a ver si funciona el delete. No. Me va a tirar. Object ID is not defined. Ok. Ahora sí, necesito ver de dónde le importa. Será de MongoDB. Mongo object ID igual. Vamos a ver si está dentro de acá. Lo que vamos a hacer básicamente es. Sí, acá está. Tenía razón. Insertamos, entonces importamos el objeto, clase y lo mismo. ¿Qué pasa, señor? It's not defined. Ah, perdón.
A ver si ahí lo... Ahí estamos. ¿Sí? Ahí fíjense que lo borró. Entonces, básicamente, para poder trabajar con los ID, lo que vamos a hacer es importar, ¿sí?, dentro de la librería MongoDB Object ID. ¿Sí? Una vez que lo importemos, vamos a generar un objeto nuevo, ¿sí?, de ese tipo. El objeto lo que va a estar esperando es el ID en sí. ¿Sí? Y una vez que lo tengamos, eso es lo que vamos a pasar como parámetro a delete1, ¿sí?, para que me borre el objeto que tenga el ID object. ¿Sí? De esta forma, entonces, podemos hacer un delete en el cual está esperando el ID, ¿sí?, del objeto para poder borrarlo. Más allá de las vueltas que dimos, medianamente se entendió de qué forma utilizamos el ID. Sí. ¿Alguna duda? No. ¿El resto? Ya la pruebo, la veo un poco más la clase web y voy probando. Falta probar. Bueno. Vamos a limpiar esto porque me molesta. Tiene problemas con el Mongo, recién no se me ha conectado. No sé por qué. ¿No? No, ya lo hice que se conecte directamente, lo tuve que conectar del administrador de Genial. tareas. No sé por qué no se me conecta. Ahora la que nos está quedando, ¿sí?, es update, ¿sí?, o el modify user, que básicamente, ¿recuerdan de qué forma hacíamos update dentro de nuestros registros o nuestras colecciones? .users. Con el update one. Update one, ¿sí? ¿Y qué teníamos que pasarle como parámetro? Por El ejemplo, ID y la data. O sea, el ID del objeto que se va a editar y lo que bien, se podemos edita. trabajarlo con ID, que es lo más correcto, porque todos tienen un ID particular, y si no podemos trabajar con un key value común, ¿no? En ese caso que yo quisiera trabajar con el ID, se lo paso de esta forma, y acá que debería ir. Por ejemplo, object ID, entre paréntesis, vamos a utilizar, no sé si este que tenemos aquí, o este que tenemos acá. ¿Sí? Y después tenemos el object ID, ¿sí? Vamos a utilizar, o sea, una vez que traigamos el elemento que nosotros queremos, vamos a decir qué es lo que vamos a modificar o actualizar, ¿no? ¿Cómo hacíamos eso? ¿Qué palabra reservada utilizamos? ¿Cómo, profe? Primero indicamos el elemento, ¿sí?, en el cual íbamos a hacer el update, que es esto, ¿no? Y después indicamos que íbamos a setear, ¿cierto? Sí. ¿Qué palabra reservada utilizamos? Hay un cosito. Utilizamos el set, ¿no? Y ahí decíamos qué es lo que íbamos a updatear de alguna forma. En este caso vamos a updatear, por ejemplo, username, y lo vamos a cambiar por Marcelo. ¿Sí?
Creo que están bien colocadas todas las llaves. Sí. No, parece que no. A ver. ID, ta. Creo que acá puse una de más. Coma, set. Ta. Otra de más acá. ¿Sí? Fíjense, lo que hizo fue buscar por el ID este elemento. ¿Sí? Pueden ser uno o varios. Pero en este caso, como es update one, solo actualiza uno. Y después lo que hizo básicamente es utilizar set para modificar los valores que yo le indiqué a continuación, ¿sí? Entonces, en nuestro modify lo que debemos pasar, o lo que vamos a pasar es el ID de nuestro objeto, ¿sí? Y los valores que vamos a modificar. En este caso las keys que vamos a modificar, ¿sí? En este caso, entonces lo que vamos a hacer, vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a copiar este de acá arribita, lo vamos a pegar aquí, para poder hacer update. Lo que se utiliza obviamente es el método update one, ¿sí? Al update one lo que le vamos a pasar, ¿sí? Recuerden, es el ID, ¿sí? Y el ID en este caso, recuerden que tiene que ser un object ID, por lo que lo vamos a setear como tal, ¿sí? El ID lo vamos a mandar en el body, ¿sí? Entonces lo vamos a recibir en el body. A este ID lo vamos a transformar como object ID. Ese es el que vamos a utilizar para setear el valor, perdón, para setear el elemento que vamos a modificar, ¿sí? Y una vez que lo tengamos, ahí lo que vamos a indicar son los valores que modificaríamos, ¿sí? En este caso, recuerden que va después de la coma. Y ahí lo que colocaría es que me setee, ¿sí? Estos puntos. Por ejemplo, el username, que el username va a venir por el body, punto username. Ahora vamos a hacer un toque más ordenado. Vamos a colocar lo que es el, ¿cómo se llama? El objeto o el elemento. Element, le vamos a poner. O el query element. Vamos a poner query mejor. Query. Y vamos a poner valores, values, los que se te cosas que seamos ordenadas. En query vamos a poner esto, ¿sí? Y en valores vamos a poner qué valores voy a setear. Porque si no se me hace una ensalada. Esto se va. Entonces acá vamos a poner query, o sea, qué elemento vamos a traer. Y acá vamos a poner values, qué valores son los que voy a editar. Creo que estamos ahí bien. A ver. Any function. Ah, me está faltando en el set una llavecilla. ¿Estamos? Bien. Entonces lo que voy a decir es, del objeto que tenga esta ID, voy a setear el nombre de usuario, que va a venir en el body. Después voy a setear el password, que va a venir también en el body. Y después voy a setear, creo que nada más tenía, a ver, username, password. Y después no voy a setear nada más porque no tiene nada más. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, básicamente, lo que venga por el body, vamos a agarrar el ID, lo vamos a transformar en un object ID, y eso lo vamos a utilizar dentro de nuestra query, ¿sí?
que va como primer parámetro. ¿Sí? Recuerden que el primer parámetro va a indicar qué elemento estoy por modificar, y el segundo qué valores voy a modificar. ¿Sí? Entonces para el segundo lo que hago es setear values, la variable values, de valores. ¿Sí? Entonces voy a indicar que para el objeto con este ID me setee el nombre de usuario, con lo que venga por el body, y el password por lo que venga por el body. ¿Sí? Entonces de esta forma lo que tengo que pasar es ID, username y password para que modifique el nombre de usuario y el password que tenga este ID. Bien, vamos a guardarlo. Y la ruta que va a exponer va a ser el put. ¿Sí? Perdón, el método que va a exponer va a ser el put en la misma ruta. Entonces fíjense, yo lo que voy a hacer es inicializar. Acá al ID este, vamos a ver si existe. Vamos a usar este ID que tenemos acá. A ver si sigue vigente. Sí. El ID que dice Marcelo, lo vamos a cambiar. ¿Sí? Este va a ser el ID. Ahora el username no va a ser Marcelo, sino que va a ser Pepito. ¿Sí? Y el password va a ser perrito 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer, va a buscar este elemento, y de ese elemento va a modificar el nombre de usuario y el password en la colección, ¿sí? Este elemento o el documento lo va a buscar y va a setear esos valores. Si yo le mando send, me dice delete, lo acabo de borrar. No. No. Bueno, vamos a tener que insertarlo. Vamos a hacer una inserción así. Y post. Vamos a chorear este ID. Entonces, fíjense, acá lo que tenemos es este object ID. Acá tiene creator. Bueno, vamos a setear solo el nombre de usuario y password. El creator se lo vamos a dejar. Este object ID, ¿sí? Este documento que tiene nombre de usuario Geogracia, password y este creator. Lo que vamos a hacer es con el modify cambiar el nombre de usuario y el password en relación a este object ID. Entonces lo que hacemos, ¿sí? Es un put sobre este ID, le ponemos send. Fíjense que nos dijo que se modificó 1, ¿sí? Entonces venimos aquí. Uy. Le pegamos un refresh. Fíjense que se cambió el nombre de usuario y el password para este documento con este ID. ¿Sí? Entonces de esa forma lo que podemos hacer es modificar, ¿sí? Los documentos utilizando los valores, perdón, utilizando alguna key que tenga ese elemento o ese documento, ¿sí? En este caso usamos el ID, e indicando qué valores se van a modificar. ¿Sí? Si volvemos acá, para que lo vean un poquito más. Lo que hicimos fue eso, fíjense, dentro del ID. El ID lo convertimos a Object ID para que lo pueda tomar en la query. ¿Sí? Y después indicamos qué valores se iban a setear. Una vez que llamamos al método update1, ¿sí? Indicamos qué query o qué elemento o qué documento vamos a, o qué grupo de elementos vamos a hacer update, y después qué valores se van a actualizar con set. ¿Sí? Una vez que esto se ejecutó, podríamos tener dos instancias, una que nos devuelve el error y la otra que nos devuelve el resultado, que básicamente el resultado lo que nos indica es cuántas se modificaron, cuántas se insertaron y con cuánto hubo match. Bien. De esta forma entonces ya tenemos armado, ¿sí?
una pequeña POC en el cual podemos traer el listado de una colección, ¿sí? Borrar un elemento de una colección, agregar un elemento a una colección, ¿sí? Un documento, perdón, a una colección, o modificar algún documento de alguna colección. Esto lo pueden utilizar, o sea, amplíenlo más si lo necesitan ampliar más, pero básicamente esto sería como una base pequeña para que lo puedan trabajar. Lo otro que queda, que se puede trabajar dentro del código, es ver la forma de que cada vez que nosotros nos conectemos al cliente de Mongo, no sea tan repetitivo el código y podamos de alguna forma abstraer esto, ¿sí? Y solamente estar esperando la function sobre la colección, ¿sí? O el método sobre la colección. Pero bueno, eso quedaría para más adelante. ¿Alguna duda? No, no, profe. Buenísimo. Bueno, con esto daríamos básicamente por terminado todo lo que es la parte de modelos todo lo que es la parte de base de datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer de acá en adelante, les voy a pedir seguramente un pequeño práctico para que apliquemos tanto base de datos relacionales como no relacionales, ¿sí? A través de una API de Node. Va a ser chiquito, no vamos a incluir muchas cosas, pero sí me gustaría que trabajen con todos los métodos, ¿sí? Y que con todos los métodos puedan conectarse tanto a colecciones de Mongo como a tablas de MySQL y se pueda trabajar de una forma dinámica, ¿no? No sé si hay algún tema sobre base de datos que quieran que veamos, porque la verdad que con todo lo que hemos visto ya tienen para trabajar bastante. En Mongo la verdad que hasta este punto llegué, básicamente en la mayoría de las cosas que hice. No avancé un poco más, pero si hay algún tema que por ahí quieran verlo, que hayan visto de Mongo y quieran que lo repasemos para la clase que viene y demás, lo podemos ver sin ningún problema. Y en el caso de que hay algún otro tema en particular que no sea de Mongo, pero sí de base de datos que quieren que veamos, tampoco tengo problema. No, pero está bien. ¿Qué base de datos ustedes recomiendan que usen siempre? ¿Mongo Y depende mucho es lo que siempre hablamos, depende mucho de la escalabilidad del proyecto y lo que tengan que hacer. También en lo que se sientan más cómodos. Si trabajan con JavaScript o TypeScript, trabajar con Mongo es bastante transparente, ¿sí? Entonces pueden hacerlo de forma mucho más sencilla. Lo ideal es que vean las herramientas que les hemos enseñado y dependiendo de lo que hagan, se amolden o no. En el caso de ustedes, como los proyectos que van a encargar no son muy amplios, ¿sí? Y no requieren tanto manejo de datos, cualquiera de los dos motores pueden andar bien, ¿sí? Pueden tranquilamente trabajar con Mongo y también tranquilamente pueden trabajar con MySQL si lo quisieran. Así que bueno, está más que todo en una decisión de ustedes y de cómo quieran encararlo, ¿no? Pero a nivel de arquitectura siempre mucho va a depender del volumen de datos que manejen, del tipo también de infra que tengan, ¿sí? Bueno, en mi caso tuvimos que en la materia abordar ambas por una cuestión de que el día de mañana pueden tocarle cualquiera de las dos, ¿sí? Y necesitan conocer de qué forma se manejan las dos y de qué forma se establecen conexiones con las dos, ¿no? Entonces está bueno conocerlas y bueno, tener una base de ambas. Así que queda más que todo a criterio de ustedes. Yo por mi lado, me gusta mucho MySQL y Mongo, o sea que cualquiera de las dos usaría. Quizás con MySQL tengo un poquito más de experiencia que Mongo,
Pero a nivel general, o sea, de funcionamiento, nunca han tenido problema con ninguna de las dos. Lo que sí, MySQL en algunos casos, cuando son volúmenes de datos muy altos, te tira un runaway y se va, y después vuelve. Por eso se utilizan otro tipo de base de motores para robustez de datos, pero con Mongo tampoco he tenido problemas muy graves al utilizarlo. Bueno, si no hay más dudas. Parece que De no. cualquier forma, ¿cómo? Perdón. Parece que no hay más dudas. Dije. De cualquier forma, por ahí si necesitan rever lo que vimos hoy, va a estar la clase grabada, ¿sí? Queda documentación en el README del repo, que es cuando hemos venido viendo y demás. Lo único que les va a quedar es de acá un práctico que lo vamos a proponer para antes de finalizar el cuatrimestre. Así lo tienen listo y lo presentan, ¿sí? Todo lo que vayan viendo ahora y vayan teniéndolo en el repo este que hemos estado trabajando, pueden guardarlo como base para empezar a encargar algunos proyectos que tengan o proyectos propios ahora de la carrera, ¿sí? Con que tengan por lo menos un método de cada cosa y de qué forma pueden conectarlo con los diferentes motores, van a andar bien. Y como les digo, si por ahí ven algún tema en particular que quieren que ondemos dentro de lo que es la parte de base de datos y demás, me avisan y vemos de presentarlo, ¿sí? Entonces, de esto lo único que nos queda es hacer un práctico nada más. O sea que lo único que nos queda de esta parte de la materia es hacer un práctico. Exactamente. Sí, pues en realidad base de datos hemos visto durante todo el transcurso de la carrera, entonces, más allá de lo que vimos de Mongo, el resto es como que ya lo veníamos viendo. Inclusive ya han establecido conexiones con base de datos, ya han trabajado con diseño, modelado, armado de base de datos. Lo único que nos quedaba pendiente era ver lo que eran los store y trabajar con un NoSQL. Pero el resto ya está todo. Así que, bueno, sin nada más que decir, de última, cualquier duda, bueno, me consultan. Nos estamos viendo el día jueves, ¿sí? Recuerden que hasta el jueves a la noche van a tener tiempo de subir todo lo que es la etapa de análisis, ¿sí? De todas las entrevistas que vayan teniendo y demás. Traten que si están demorados con ese tema y necesitan un toque más de tiempo, me avisen, ¿sí? Porque yo estoy viendo que hay alumnos que no han entregado nada todavía y lamentablemente no vamos a poder llegar ni a regularizarlos si no tienen constancia en las entregas, ¿sí? En el caso, bueno, que se vean con sus compañeros que no están presentes acá y que tampoco han presentado, por favor avísenles que necesito que vayan subiendo eso. Por lo menos las entregas para ir viendo los avances. Que no se apachen, que es el último tranquito que les queda. Nos queda ya nada, un mes y medio, ¿sí? Entonces no le aflojen y métanle porque ya con esto les va a quedar muchísimo menos, ¿sí? Así que bueno, chicos, nos estamos viendo el jueves. Buena semana a todos. Profe, el ahora- tema del análisis que habla de la encuesta, por ejemplo, que le hicimos con Google, ¿cierto? Ahí Google te larga por un registro de encuestas, todo eso. Quiero que más o menos veamos eso. No. El análisis que yo les pido es el análisis propio de lo que va a ser el proyecto, ¿sí? Básicamente, se los voy a mostrar. Espérenme un cachito. Estuvimos viendo que si nosotros, por ejemplo, teníamos un problema, ¿sí? Y planteábamos una solución,
toda esa solución que nosotros planteemos va a nacer de un análisis que nosotros hagamos de las encuestas. El análisis que haga de las encuestas nos debería decir qué solución vamos a dar, ¿sí? ¿Qué Las alcance va a preguntas, tener? tenía el qué, para, el cómo. Exacto, esto mismo. Ah, ta. Ujú. El alcance, qué módulos va a tener, cuáles van a ser las funcionales y objetivos, ¿sí? Qué necesidades vamos a tener de software y hardware, ¿sí? Y a su vez, dentro de lo que es los requerimientos que vamos a obtener de las entrevistas, qué historias de usuarios podemos llegar a relevar o qué requerimientos funcionales vamos a tener, ¿sí? Y qué requerimientos, obviamente, no funcionales también vamos a tener. ¿Sí? Yo Profe, ¿esto se los usted lo voy a- subió al Miro? No lo subió a ningún lado todavía, ¿no es cierto? Creo que esto está en el Miro. De igual forma lo voy a exportar para que les quede. Me Como parece que no lo vi en imagen, el Miro, pero bueno. ta. Proyecto. Se los paso. No sé si en el Miro. Uy, se los paso en el grupo. Así les queda. Espero que no se redimensione. Desktop. Fíjense, ahí se está subiendo. Fíjense si lo ven bien. Uy, no, se ve re chiquito. Bánquenme, lo que vamos a hacer es... ¿Cómo puedo exportar esto a algo enorme? A lo sipeo. Voy a ver si... Primero si lo guardo bien. Voy a hacer que sea lo mismo que estoy pasando. Ah, no, sí, lo guardo ahí. Se los sipeo y se los paso sipeado. Rareado. Así no os lo deforma WhatsApp. Y ahí les queda en WhatsApp todo lo que hemos visto hasta el momento del proyecto. La etapa de análisis es lo que estamos viendo a la izquierda, ¿sí? Tienen que definir requerimientos funcionales no funcionales, definir alcance, los módulos, funcionalidades y objetivos, y lo que son las necesidades de hardware y software. ¿Sí? Sí, profe, sí, ¿Cómo no me puedo acordaba hacer? más o menos de qué era, pero me acuerdo por las preguntas. ¿Cómo quiero Sí. para eso? Recuerden que el análisis funcional va a ser de la información que hayan relevado de las encuestas. Entonces, esto lo van a poder hacer una vez que tengan las encuestas y las entrevistas, ¿no? De igual forma como guía, y se los pasé por WhatsApp para que lo tengan disponible. ¿Sí? Ok. Bueno, chicos, nos hablamos el jueves. Buena semana a todos. Espero Gracias igualmente. que anden bien. ¿Y cómo les está yendo a las empresas? ¿Los tienen muy cansados? Sí, El otro día me llegó un requerimiento, una propuesta de Incluid y una de Practia. Están acaparando mucho La Rioja. sí, están buscando mucho acá. Sí. Así que bueno, éxitos a todos, y los que no se animan todavía a presentarse, preséntense. Están aceptando bastantes trainee, así que pueden aprovechar la oportunidad, ¿sí? Profe, gracias. Bueno, nos vemos, chicos. Buena semana a todos. Gracias igualmente. Hasta luego. Hablamos. Chao, chao.